¿Qué tal? Buenas noches. Esta es la tercera sesión del diplomado de especialización en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Y quería empezar, como siempre, dando un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior. Recordemos que todavía nos encontramos en este momento en el módulo 1, que es la teoría general del derecho administrativo. Esta es la sesión tercera y ya para la siguiente sesión, que va a ser mañana, ya vamos a empezar con lo que es el procedimiento administrativo y todo lo que son sus principios y su definición, ¿no? Entonces, como les estaba comentando en esta sesión, la sesión anterior empezamos a definir qué era el acto administrativo y en esta sesión vamos a continuar ya a entrar mucho más a detalle en las características del acto administrativo, su eficacia, el régimen de notificaciones que tiene el acto administrativo, la ejecutoriedad del acto administrativo. También vamos a ver cómo es que se hace una ejecución forzosa, la nulidad y anulabilidad, y también una parte bien importante, que es en la tercera hora de la presente sesión, que es el silencio administrativo en sus dos formas, ¿no? El positivo y el negativo. Bueno, para un poco hacer el resumen de las partes más importantes de la sesión pasada, que nos van a servir para poder darle continuidad en esta sesión, vimos la definición del acto administrativo como aquella declaración de la administración que genera, marcada evidentemente en las normas, en el principio de legalidad, que también ya habíamos comentado, y que genera o tiene la voluntad de generar efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. En un caso concreto, ¿no? Porque como también habíamos visto, el acto administrativo resuelve un caso concreto sometido a consideración de la autoridad administrativa o de la entidad pública que en ese momento está realizando o emitiendo este acto administrativo. En eso se diferenciaba justamente de lo que era el reglamento administrativo, que ya lo hemos visto también en las sesiones pasadas. ¿Cuáles son los elementos y los requisitos de validez de este acto administrativo? Vimos la sesión pasada que tenía 5 elementos de validez, entre los cuales estaban la competencia, vimos la competencia por materia, la competencia territorial. En derecho administrativo es bastante sencillo, no es tan complicado como de repente en los procesos judiciales. Vimos también que uno de los elementos o requisitos de validez más importante o el más complicado y complejo para la administración pública era el requisito de motivación, ya que acá se exigía pues un nivel de motivación determinado en estas resoluciones para que el administrado pueda conocer los motivos por los cuales la administración estaba pronunciándose de una manera o de otra, ¿no? Era importante porque también garantizaba el debido proceso y el derecho de defensa o el derecho de impugnación que tienen también los administrados. También vimos el objeto contenido del acto administrativo, que este tenía que ser física y jurídicamente posible, y explicamos y dimos ejemplos de cada uno de los dos requisitos, ¿no? Física y jurídicamente posible. También vimos que debía tener un procedimiento regular, porque debía estar enmarcado siempre en un procedimiento determinado y en las normas. Y finalmente vimos que debía tener el acto administrativo siempre una función pública. Una finalidad pública, que también en anteriores sesiones hemos hablado sobre la finalidad pública, qué significa y cuáles son las características de esta finalidad pública o este interés público que debe tener siempre los procedimientos administrativos. Y finalmente vimos también cuáles eran los principios rectores de este acto administrativo. Ahora vamos a ver 2 de ellos con mayor detalle, la ejecutividad y la ejecutoriedad. Y la impugnabilidad y revocabilidad y discrecionalidad también son principios y son características que vamos a ver en las demás sesiones cuando hablemos ya del procedimiento administrativo en sí. Bueno, en esta sesión, como habíamos comentado, vamos a empezar a definir un poquito más y a entrar un poquito más a detalle de lo que es el acto administrativo. Y empezaremos por ver la forma del acto administrativo. El acto administrativo, como ya lo habíamos comentado, es la manifestación de voluntad de la administración pública, de una determinada entidad en un caso concreto. Esta manifestación de voluntad, los que somos abogados sabemos que, por ejemplo, en derecho civil
La manifestación de voluntad se puede dar tanto de manera expresa como de manera tácita, ¿no? Ahí se recoge que la manifestación de voluntad expresa puede ser a través del medio escrito o el medio oral, y la tácita se da a través de determinados actos que indubitablemente nos hacen llegar a una conclusión de lo que está queriendo manifestar el individuo, el sujeto en el ámbito privado. En el ámbito administrativo también vemos que el acto administrativo, al igual que el acto jurídico, es una manifestación de voluntad. Pero esta manifestación de voluntad tiene una serie de requisitos para poder cumplir los efectos que establece la ley, y uno de ellos justamente es la forma en la que se produce esta manifestación de voluntad. La forma no es la voluntad misma, la forma es cómo ésta se expresa. Entonces no debemos confundir lo que es la forma con el acto administrativo en sí. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillo para poder vislumbrarlo de la mejor manera. Cuando nosotros vemos un acto administrativo, siempre en su generalidad lo vemos a través de una resolución administrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros decimos, en vez de decir acto administrativo, decimos la resolución. Pero la resolución es la forma mediante la cual se expresa este acto administrativo. Este acto administrativo también podría expresarse, por ejemplo, a través de un oficio. Si ese oficio tiene determinadas características que van a completar lo que es el acto administrativo. Es decir, si tiene, por ejemplo, efectos jurídicos, tiene una decisión, se trata de un caso concreto, si produce efectos jurídicos, obligaciones, derechos en los administrados. Entonces, a pesar que pueda estar la forma, pueda ser un oficio, pueda ser un memorando, pueda ser una carta, o pueda ser una resolución, finalmente lo que subyace es el contenido de esta forma, que es el acto administrativo, ¿no? Entonces, por eso decimos, no debemos confundir la forma que toma la manifestación de este acto administrativo como el acto administrativo en sí. Ahora bien, ¿cómo regula el texto único ordenado de la ley 27444, que es nuestra norma de derecho administrativo, que todos los que manejamos esto siempre debemos tener presente? El artículo 4 del texto único ordenado regula la forma de los actos administrativos, señalando que estos deben expresarse por escrito. Es decir, ya la ley nos dice que la forma en que deben manifestarse los actos administrativos es a través de la manera escrita. No nos está contemplando la manera oral, por ejemplo, que sí puede darse los actos jurídicos en el ámbito privado. Tampoco nos está dando la opción de que hayan actos tácitos, ¿no? O manifestaciones de voluntad tácitas, como también se pueden dar en el ámbito privado a través de los actos jurídicos. Acá los actos administrativos están restringidos a expresarse a través de medios escritos, ¿de acuerdo? Esta es la regla. Sin embargo, también la ley nos permite alguna salvedad, ¿no? Y la salvedad que nos establece la ley es que aquellos actos que por su naturaleza o las circunstancias del caso, dice, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma de expresión. Es decir, no basta que queramos de repente emitir un acto administrativo de una forma distinta a la forma escrita, sino que esta forma distinta debe estar recogida en el ordenamiento jurídico. Es decir, en términos sencillos, debe haber una ley que establezca que estos actos administrativos puedan ser emitidos de una manera distinta a la manera escrita o la forma escrita. Pero además, en estos casos, no solamente la ley exige que deba recogerse en una ley, en una resolución, en un decreto supremo o en una norma, ¿no? En general, y hemos visto también cuáles pueden ser las normas, así que sabemos de lo que más o menos estamos hablando, ¿no? Entonces, no basta que esté recogido en una norma la posibilidad de que un acto administrativo sea emitido en un mecanismo o en un medio distinto al escrito, sino que además esta forma debe permitir que se tenga constancia de su emisión, ¿no? Es decir, tiene que haber esta forma que establezca la ley, tiene que permitirnos tener constancia de que ha existido, de la existencia de este acto administrativo. Entonces, la regla general es que el acto administrativo debe siempre constar por escrito. Ojo que cuando dice por escrito no dice en una resolución
o no dice en una ordenanza, o no dice en un acto, acto de ejecución u otro tipo digamos, de forma en que se emiten los actos administrativos, ¿no? Dice simplemente que debe estar por escrito. Por eso es que un acto administrativo puede estar en diversas formas. Puede ser una resolución, puede ser un oficio, una carta, un auto, ¿no? O cualquiera de estas formas como toman estos documentos de los cuales se aprueban o se emiten actos administrativos. Ya la ley también nos detalla un poquito más respecto justamente de lo que es el acto escrito, ¿no? Cómo así vamos a identificar o qué características debe tener este acto escrito que va a contener un acto administrativo, ¿no? El acto escrito, dice la ley, indica la fecha y lugar en que es emitido. Tiene que tener la denominación del órgano del cual emana, es decir, quién está emitiendo este acto administrativo, qué entidad, ¿no? Qué instancia, y además tiene que tener el nombre y la firma de la autoridad interviniente. Es decir, tiene que tener el acto administrativo todos los requisitos o características para cumplir con la forma de emisión que establece la ley. Ojo que no necesariamente el hecho que falte, por ejemplo, la fecha o el lugar, ya involucra una situación de anulación del acto administrativo, ¿no? La forma, como ustedes también saben, conocemos, hemos estado conversando en las sesiones anteriores, en el derecho administrativo o en el procedimiento administrativo rige lo que es el principio de informalismo. Entonces, por el principio de informalismo, si bien hay determinadas formas que la ley establece que se deben cumplir, sin embargo, estas formas, el incumplimiento de estas formas pueden ser subsanables, no determinan una situación de anulación, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que los requisitos de validez, cuáles son los requisitos de validez, y si bien la forma es un requisito también, pero no constituye un requisito de validez que genere o que devenga en una nulidad. Entonces, si no está la fecha, si no está el lugar, si no está el órgano el cual emana, o si no está el nombre de la persona que emite o del resolutor, no necesariamente esto va a acarrear inmediatamente o de derecho una nulidad, ¿no? Una situación de invalidez de ese acto administrativo. Otro de los temas que se regula también en la forma de los actos administrativos es el acto administrativo que puede ser emitido a través de sistemas automatizados. Y esto resulta muy relevante en el contexto en el cual ahora nos estamos viviendo, porque ya la ley administrativa, además de regularlo, también existen normas que están obligando al Estado ahora, a las entidades administrativas, a tener todo lo que es la implementación del cero papel. El cero papel es una política del gobierno que ya viene de gobiernos anteriores realmente, pero que este gobierno está impulsando de una manera más decidida. Implica que ya no las entidades administrativas deben emitir sus documentos a través de sistemas automatizados, a través de programas, ¿no? En el cual no se va a necesitar imprimir un documento y firmarlo a mano, ¿no? Como siempre se ha hecho por muchos años, sino que el documento se emite de manera sistematizada y se firma también en el sistema a través de una firma digital. Eso también es algo que veremos más adelante cuando ya veamos el procedimiento administrativo, el expediente digital, el expediente electrónico. Este tema también se está aplicando en los procesos judiciales. Los abogados que llevan procesos judiciales seguramente podrán comentarlo y sabrán de qué más o menos estoy hablando. El expediente electrónico ya rige en muchas instancias del Poder Judicial, y a través de ese mecanismo lo que sucede es que uno puede presentar una demanda, por ejemplo, a través del sistema. Y además las resoluciones que emite el órgano judicial también son notificados a través de los correos electrónicos, a través de un sistema de notificación electrónica, y todo es en documento digital, ¿no? Documento PDF. Ya no se utiliza papel, ¿no? Documento escrito. De igual forma, en el ámbito administrativo también las entidades públicas, como les comento, tienen que migrar a esta
a la implementación de lo que es el cero papel. El plazo máximo para poder implementar, al menos en algunos de sus procesos, es diciembre de este año. Así que el otro año seguramente vamos a tener muchas novedades con muchas entidades públicas que ya van a estar implementando el cero papel en sus procesos. Entonces, ¿qué cosa es o qué dice la ley que debe garantizarse para que realmente pueda ser esta forma, pueda ser de utilización adecuada para los fines del procedimiento administrativo? Dice la ley que cuando uno utilice estos sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo emite. Para esto, como les comento, en lo que es el sistema electrónico o el expediente electrónico, lo que se está usando es la firma electrónica. Yo no sé cuántos de ustedes ya tienen el DNI electrónico. El DNI electrónico lo que te permite justamente y lo que tiene asociado a ese DNI electrónico es un chip en el cual y te dan un PIN, ¿no? o una clave. Cuando tú sacas el DNI electrónico, te dan una clave y con esa clave tú puedes utilizar tu firma digital. Entonces tú puedes con esa clave firmar documentos automatizados en vía digital. Entonces ahora, por ejemplo, ya con esa modalidad ha salido la declaración jurada de intereses que tienen que firmar, que tienen que emitir los funcionarios públicos. La norma se ha aprobado hace un mes, un poquito más, me parece, y ha dado todo el mes de octubre para que los funcionarios públicos puedan emitir esa declaración de interés. Y para emitir esa declaración de interés, lo que han tenido que hacer los funcionarios públicos es sacar o solicitar su DNI electrónico, porque era la única forma de poder hacer esa declaración de interés, porque esa declaración de interés es virtual, es automatizada, es a través de medios electrónicos. Entonces, no es un documento que se emite y se firma, sino que todo ha sido ingresado a través del sistema, hemos ingresado todos los datos, todos los requisitos que nos piden, ahí el formato de declaración jurada de intereses, y finalmente hemos firmado con nuestro PIN del DNI electrónico. Entonces esto ya es un ejemplo de lo que va a el futuro, de lo que va a ser el expediente electrónico y las formas automatizadas de actos administrativos en las entidades públicas. Ahora, también la ley nos da la opción en cuanto a la emisión de actos administrativos, que pueden emitirse varios actos administrativos en un solo acto, ¿no? En un solo contenido. Y esto para ello puede incluso emplearse una firma mecánica o en un solo documento bajo una misma motivación. Bueno, hay algunos requisitos, evidentemente, que siempre tiene que estar individualizado el administrado, porque se tiene que identificar a quién es el que va a producir esos efectos del acto administrativo. Y además para que estos administrados también puedan utilizar o ejercer su derecho de impugnación, tienen que saber en qué les afecta y cuáles son los argumentos, principio de motivación, que están siendo objeto de la emisión del acto administrativo, que está directamente vinculado con ellos, ¿no? Entonces, también es una forma que la ley de procedimiento administrativo entrega, otorga o da la opción para que puedan ser emitidos de esta manera. Entonces, la forma del acto administrativo, como les comento, es un requisito efectivamente de su emisión, pero no necesariamente el hecho de que no se cumpla con alguno de los requisitos, con alguno de las características o los contenido que debe tener en este acto administrativo tenga que acarrear necesariamente su nulidad, ¿no? Sí tiene que ser escrito, pero hay también salvedades, hay excepciones y también hay lo que es el acto administrativo sistematizado que ya hemos comentado. Ahora, uno de los otros requisitos o características que también comentamos la sesión pasada es respecto de la eficacia del acto administrativo. La eficacia del acto administrativo se refiere básicamente a la capacidad del acto administrativo de generar efectos, ¿no?, en el administrado, en las obligaciones, en los derechos, en la realidad, ¿no?, que está intentando regular o que está intentando resolver dependiendo del caso de que se trate.
Entonces, se entiende por eficacia de un acto administrativo a su capacidad para producir efectos jurídicos, a diferencia de la validez, que es la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico. Y aquí es importante esta diferencia o estas características respecto a lo que es la eficacia del acto administrativo y la validez del acto administrativo. Eficacia no es lo mismo que validez. Evidentemente, para que un acto administrativo sea eficaz, tiene que ser válido, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente un acto válido va a ser finalmente eficaz. Hay muchos ejemplos prácticos que se pueden dar. Pero lo importante aquí es tener clara cuál es la diferencia entre la eficacia, que un acto administrativo sea eficaz y que un acto administrativo sea válido. Entonces, para que un acto administrativo sea válido, como ya lo hemos comentado, tiene que tener y cumplir los requisitos de validez del acto administrativo, es decir, tiene que haber sido emitido con toda la conformidad al ordenamiento jurídico establecido, competencia, objeto, motivación, ¿no? Todo lo que hemos visto, adecuado al procedimiento regular. Entonces, una vez que cumple con todos esos requisitos, el acto administrativo es válido, check, con su validez. Pero para que surta los efectos jurídicos, la eficacia jurídica del acto administrativo es un acto posterior o es una consecuencia posterior a su validez, ¿no? El hecho que un acto administrativo sea válido lo hace capaz de poder producir efectos jurídicos. Pero son dos momentos que si bien se dan casi en el mismo instante, pero son momentos separados, ¿de acuerdo? Entonces, por la eficacia un acto administrativo va a poder producir en el administrado, en la realidad que trata de regular, un efecto jurídico determinado. Y aquí hay una situación bien importante que se presenta cuando hablamos de eficacia del acto administrativo, ¿de acuerdo? Los que somos abogados sabemos también por nuestras clases de derecho que las normas en general, ¿no? Tienen efectos, ¿no? Su vigencia, entran en vigencia, lo que se llaman las normas entran en vigencia, es lo mismo que surten efectos, ¿no? A partir del día siguiente de que se emiten, ¿no? Es decir, no hay retroactividad, ¿no? Rige el principio de retroactividad de la ley. Eso es en derecho civil, en general, ¿no? En este caso, el acto administrativo puede tener eficacia, es decir, puede tener vigencia tanto desde el momento en que se emite, como puede tener vigencia anticipada, así como también puede tener vigencia diferida, es decir, para un momento posterior. ¿Ok? Entonces, la regla general es que el acto administrativo, una vez que se emite, cumpla sus efectos inmediatamente al día siguiente de su publicación o de su omisión, porque así es lo que establece la ley administrativa. Sin embargo, puede darse el caso en que en el mismo acto administrativo se prevea que este va a surtir efectos en fecha anterior a su emisión o en fecha posterior a su emisión. Vamos a definir un poquito qué significa eficacia anticipada y eficacia diferida y luego les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan más o menos entender un poquito mejor cómo se aplica esto en la práctica. La eficacia anticipada implica que el acto administrativo puede tener un efecto retroactivo. Es algo excepcional, no es la regla, como les digo. La regla es que el acto administrativo surta sus efectos al día siguiente de su emisión, ¿no? O su publicación, dependiendo de la forma que establezca la ley, ¿no? Pero la ley también nos permite o nos da una excepción a esta eficacia, que es cuando este acto administrativo surte efectos, pero de manera retroactiva. Entonces, genera efectos de manera anticipada. En este caso, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para que pueda el acto administrativo surtir efectos de manera anticipada. Y uno de los presupuestos es básicamente que se trate de garantizar o de proteger derechos de los administrados. Es decir, si hay un derecho que necesita protegerse y la única forma de hacerlo es que el acto administrativo surte efectos con fecha
anticipada, entonces la norma permite que pueda ser emitida de esta manera un acto administrativo y en ese sentido se exceptúa de la regla general, que como les digo, es que surta efectos el mismo día, o el día siguiente, perdón, de su aprobación o de su publicación. En la eficacia diferida, por el contrario, ¿no? Los actos administrativos, la eficacia de estos actos se da en un momento posterior, incluso al acto de la notificación. Entonces, la eficacia diferida puede darse por diversos motivos, puede estar contemplada en la ley, puede ser que se establezca una fecha para su cumplimiento, por ejemplo, y ahorita ya quiero entrar a los ejemplos de estos dos casos. Por ejemplo, en el caso de eficacia diferida, se puede emitir un acto administrativo, pero se puede fijar una fecha, un acto administrativo de deserraje, por ejemplo, pero se puede fijar una fecha para ese acto de deserraje una semana después, 2 semanas después, o una fecha fija que se precise en el mismo acto administrativo. Entonces, en ese caso, los efectos de ese acto administrativo van a surtir en el momento en que se fije en el acto correspondiente. En el caso de la eficacia anticipada, a veces se utiliza, por ejemplo, cuando hay una situación que haya generado que en la práctica se haya ya empezado a presentar los efectos del acto administrativo y entonces se necesita cubrir ese espacio anterior que ha sido ya, en el cual se ha desarrollado ya o ya se ha visto afectado el derecho, ¿no? Esto es, la verdad, cuando hablamos de procedimientos administrativos, es muy poco usado un acto administrativo que resuelva algún caso concreto y que sea emitido con eficacia anticipada. Generalmente se da en actos en los que, por ejemplo, se está designando algún funcionario y ya el funcionario quizás entre en funciones o se necesita cubrir un cierto espacio en donde ha estado de repente sin autoridad esa entidad o ese área, entonces se emite la resolución con la eficacia anticipada para que pueda cubrir también el espacio o el tiempo en el que no había designado a la persona correspondiente para que pueda asumir la dirección de ese área correspondiente, ¿no? Generalmente se da en esas circunstancias. No es muy común que este tipo de actos con eficacia anticipada se emitan para cubrir o para situaciones en las que el acto administrativo genera obligaciones y genera efectos, ¿no? Generalmente los actos administrativos que resuelven casos concretos surten sus efectos una vez que son al día siguiente de su notificación, como está estableciendo la ley. Y aquí entramos justamente a lo que es la notificación del acto administrativo, que como les comento, a diferencia de las resoluciones, normas, ¿no? Que surten efectos o entran en vigencia al día siguiente de su publicación o su emisión conforme establezca la ley, los actos administrativos que se emiten en determinados procedimientos administrativos surten sus efectos al día siguiente en que son notificados a la parte o al administrado. Entonces, la notificación cobra una relevancia vital porque mientras no sea notificado el acto administrativo, no va a poder causar esos efectos en los derechos, en las obligaciones de los que habíamos comentado. Es decir, la eficacia del acto administrativo va a empezar una vez que este acto sea notificado a la parte correspondiente. Entonces, la vigencia la validez del acto administrativo, como les digo, depende de su adecuación a los requisitos de validez que establece la ley, mientras que la eficacia va a depender del momento en que se notifique este acto administrativo, con lo cual va a empezar a surtir todos los efectos jurídicos sobre los administrados a los cuales está dirigido este acto.